Muy buenas tardes, estimadas y estimados colegas, estudiantes y profesionales de la educación. Celebrando el Día de la Abogada y el Abogado, el Instituto Consorcio Clavijero da la más cordial bienvenida a la segunda conferencia de nuestro ciclo que hemos realizado para ustedes con mucho gusto. El día de hoy hablaremos sobre teletrabajo, retos y oportunidades en la nueva realidad laboral. El teletrabajo o home office, como coloquialmente lo conocemos, ha dejado de ser una medida temporal de emergencia para consolidarse como un pilar estructural del empleo moderno, transformando radicalmente la cultura organizacional y la vida cotidiana de millones de personas. Discutir sus retos y oportunidades permite analizar cómo equilibrar la flexibilidad, la autonomía y el ahorro de costos con desafíos críticos como la desconexión digital, el aislamiento laboral, la ciberseguridad y la salud mental de los trabajadores. En última instancia, reflexionar sobre esta nueva realidad laboral es la clave para que empresas y empleados colaboren en la construcción de un modelo híbrido que sea productivo, eficiente, humano, equitativo y adaptado a las exigencias del futuro. Me complace acompañarles esta tarde. Mi nombre es Francisco Miguel Fuentes Valderas y es un gusto estar con ustedes compartiendo este espacio. Saludamos con aprecio y agradecemos la distinguida presencia de nuestro conferencista, el licenciado Jesús Iván Girón Cobos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, antes de cederle el uso de la voz, vamos a leer una pequeña semblanza. Jesús Iván Girón Cobos es licenciado en Derecho y abogado postulante con experiencia en las áreas laboral, penal, civil y mercantil. Actualmente dirige el despacho Girón Cobos Abogados, firma desde la cual brinda asesoría y representación jurídica a empresas y particulares, con especial énfasis en la defensa patronal en materia laboral. A lo largo de su trayectoria profesional, ha participado en la atención y resolución de conflictos laborales, elaboración de estrategias de litigio, auditorías laborales, implementación de reglamentos internos de trabajo, atención de inspecciones laborales y defensa de empresas ante autoridades administrativas y jurisdiccionales. Su práctica profesional se caracteriza por un enfoque preventivo, orientado a la gestión de riesgos legales y al fortalecimiento de las relaciones laborales dentro de las organizaciones. Como conferencista, comparte conocimientos relacionados con el derecho laboral contemporáneo, abordando temas de actualidad como el teletrabajo, las nuevas formas de organización del trabajo y los retos jurídicos derivados de la transformación digital de las relaciones laborales en México. Antes de comenzar, les comentamos que el chat se va a habilitar previo al periodo de preguntas y respuestas para que vayan comentándonos sus inquietudes, las preguntas, y al momento de abrir ya la sección de preguntas y respuestas las vamos a ir leyendo en esta conferencia. Licenciado Jesús Iván Girón Cobos, bienvenido, muy buenas tardes, el micrófono es todo suyo. Muchas gracias, maestro Francisco. Muchas gracias al Instituto Consorcio Clavijero, a la maestra Melissa Luna por la invitación y sobre todo muchas gracias a ustedes que están presentes, pues escuchando un rato esta ponencia que vamos a traerles el día de hoy. Es un tema de trascendental importancia para el futuro laboral y obrero de nuestro país, de nuestro estado. Creo que los que estamos aquí inmersos en esta charla, pues nos interesa el tema, derivado de que son figuras que poco a poco se van a ir arraigando más al sistema jurídico mexicano y poco a poco desde nuestras trincheras y desde nuestro ámbito laboral pues las vamos a ir implementando, ¿sí? Así que agradezco a todos los presentes, a todos los que hicieron esto posible y sin más preámbulo damos inicio. Bien, vamos a hablar como bien lo comentábamos acerca del teletrabajo desde un enfoque respecto de los retos y oportunidades en la nueva realidad laboral. Recordemos que nuestro sistema jurídico se va modificando y va cambiando en función de los fenómenos que se van presentando en nuestro país, específicamente las nuevas necesidades laborales que se tienen que ir cubriendo de acuerdo a la legislación. Entonces es importante que el tema del teletrabajo lo entendamos, permee en nuestros sistemas jurídicos y lo podamos
explicar para que en algún momento, en el caso que haya que implementarlo, pues lo podamos hacer de buena forma y sea una herramienta útil tanto para empresas como para patrones y como para trabajadores, perdón, de ajustarnos a esta nueva realidad. Bien, vamos a seguir una ruta para poder llevar orden en este contenido. La ruta de la exposición es la siguiente. En primer momento vamos a estudiar el teletrabajo como un fenómeno ineludible. Vamos a darnos cuenta de que, como todos los fenómenos o las figuras o ficciones que le llamamos ficciones jurídicas, nacen de algún fenómeno social que crea la necesidad de que se promulguen leyes en torno a dicho fenómeno. Eso lo vamos a ir estudiando. Posteriormente vamos a hacer un repaso por la evolución histórica del teletrabajo, desde las primeras ocasiones en las que se acuñó el término hasta la realidad que tenemos al día de hoy, tomando en consideración que es un tópico que está en constante evolución y constante desarrollo. También vamos a ver lo que tenemos hasta el día de hoy en nuestro marco jurídico, que la realidad, pese a que México, como en muchas materias, es pionero en este marco jurídico, aún es un poco escueto para efectos de cubrir con todas las posibles circunstancias que se puedan dar en un día a día. Posteriormente, retos en la implementación y vacíos normativos. Este tópico en específico pues da para mucho tiempo de plática. Vamos a abordarlo lo mejor que se pueda, y al final pues oportunidades y perspectivas en el futuro, para que posteriormente pues ustedes procedan con cualquier duda y hagamos una sesión de preguntas y respuestas. Bien, como parte de la introducción vamos a hablar del teletrabajo como fenómeno ineludible. Vale la pena primero sacar a colación el concepto de teletrabajo que podemos recoger de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, a organismos internacionales y a propios organismos, al Organismo Internacional del Trabajo y a las normas oficiales mexicanas, que definen al teletrabajo como el desempeño de actividades laborales remuneradas en un lugar distinto al establecimiento del empleador, utilizando tecnologías de la comunicación para el contacto y desarrollo de tareas. Ese es un concepto muy genérico, poco a poco a lo largo de la charla lo iremos desmenuzando. Sin embargo, podemos observar cómo este concepto ya nos presenta retos y nos presenta inclusive cuestiones que es necesario explicar, porque primero habla de un lugar distinto al establecimiento del trabajo. Vemos cómo no nos habla de home office, cómo no nos habla de trabajar por videoconferencia, cómo no nos habla de estar todo el tiempo conectados, sino nos habla de que entre el patrón y el trabajador se establece un lugar distinto para prestar los servicios, que es fuera de la fuente principal del trabajo, donde a través de tecnologías de la comunicación que cada vez van siendo más relevantes, inclusive vamos a poder ver cómo estas tecnologías, con el desarrollo de las tecnologías de la información, se fue también desarrollando el tema del teletrabajo, porque es a raíz de la mejoría en estas tecnologías de la comunicación cómo se fue desarrollando más el concepto del teletrabajo. Entonces, tenemos que el teletrabajo no es trabajar en casa, no es tener a un patrón encima del trabajador monitoreándolo por Zoom, monitoreándolo por sistemas para que se conecte, sino más bien es pues trabajo en un lugar distinto. Sí, se emplea la vigilancia, el monitoreo y el contacto para poder desarrollar las tareas, obviamente a través de las tecnologías de la comunicación. Sin embargo, bueno, este concepto, a pesar de ser corto, pues ya presenta varios tópicos ahí que vamos a ir desmenuzando. ¿Sí? Nuestro objetivo el día de hoy, pues bueno, va a ser comprender la metamorfosis que fue sufriendo la figura del teletrabajo desde su origen, desde que surge la necesidad, y cómo va avanzando con el desarrollo de las tecnologías hasta el día de hoy. ¿Sí? Recordemos que los sistemas jurídicos, pues a final de cuentas lo único que hacen es dotar de dogmas jurídicos a fenómenos que se van dando en la vida diaria, que a lo mejor al momento de redactar en una primera ocasión la Ley Federal del Trabajo pues no existía, como otras legislaciones que han tenido que irse reformando para adaptarse a la realidad que estamos viviendo. Bien, la evolución del teletrabajo, pues como lo platicábamos, nace de una idea, yo diría de una necesidad de prestar servicios a distancia.
La primera vez que se acuñó el término teletrabajo fue por el ingeniero de la NASA, Jack Niels, quien abordó la situación o la necesidad en los años 70 de prestar servicios a distancia. Ya se empezaban a prestar relaciones laborales en las que pues, los trabajadores no estaban necesariamente en el lugar donde se prestaba el servicio, donde los patrones podían dar indicaciones a distancia. Sin embargo, en los años 70, recordemos que los sistemas de la comunicación y los sistemas computacionales no eran lo que hoy tenemos en día. Teníamos computadoras mucho más voluminosas, para empezar no existía el internet, no había posibilidad o no era tan fácil la telecomunicación de un lugar a otro. Todo se hacía a través de fax, a través de correo físico, no existía el correo electrónico y bueno, eso, aunque ya estaba la necesidad, imposibilitaba logísticamente que se pudiera dar este tipo de relaciones de trabajo. Fue hasta la década de los 90 donde surge la famosa era del internet, y no solamente el internet, yo diría que la clave para que se empezara a desarrollar el teletrabajo, pues es tanto el internet como el correo electrónico. Aquí vale la pena tomar en consideración que el teletrabajo no es solo la comunicación a distancia, no es solo que la empresa esté en una ciudad y el trabajador esté en una ciudad diversa y se puedan comunicar, digamos, por una llamada o una videollamada, sino también la información y la documentación que se maneja en esa empresa. Y la transición de información a través de correo electrónico permite permitió en esas décadas que el teletrabajo se fuera desarrollando más, ¿sí? Porque de nada serviría que dos personas puedan comunicarse de una ciudad a otra si el trabajo que van desempeñando, pues la transición o la comunicación de ese trabajo pues fuera deficiente, ¿no? A través de fax sería muy complicado. Entonces la era del internet empieza a generar esas facilidades hasta que lleguemos al 2010, donde la maduración tecnológica sufre cambios, desarrollos, evoluciones, y ya se dan figuras como la banda ancha, que es internet mucho más rápido, prácticamente momentáneo, cuestiones como la nube, que ya no, prácticamente hoy en día una persona puede trabajar en cualquier parte del mundo y tener su oficina. Nosotros, aquí seguramente hay muchos abogados y estudiantes de derecho, nosotros trabajamos mucho con documentos, con expedientes, con juicios, cuestiones que están en papel. Prácticamente a través de un drive puedes tener tu oficina en cualquier parte pues, del mundo con acceso a internet. Entonces, ese tipo de herramientas, ese desarrollo es el que permite que en el 2010 pues, pueda avanzar un poco esta parte. Después en el 2020 ocurre un fenómeno pues, que a todos obviamente afectó nuestra vida, que fue la pandemia, y el teletrabajo es una de las herramientas de trabajo que más se desarrolló en esa pandemia, si no es que la que más. Por ahí hay muchos datos, ¿no?, al respecto de que avanzamos muchos años en cuanto a desarrollo tecnológico derivado de la pandemia, y yo creo que el trabajo fue uno de ellos o el principal de ellos. A través de la pandemia o gracias a la pandemia, ya el teletrabajo no fue una opción, ya fue una necesidad de muchas empresas y de muchos trabajadores que pues ya entrados en la pandemia, las labores tenían que continuar, el trabajo tenía que seguir, la logística pues, del mundo no podía detenerse y fue estrictamente necesario pues, la aplicación de esta tecnología, de esta figura del teletrabajo, pues para que el mundo pudiera seguir su cauce. Sin embargo, tomemos en consideración que para ese momento no existía prácticamente a nivel, sobre todo en México, no existía regulación jurídica al respecto, no había nada, o no había mucho más bien, habían ciertos esbozos de trabajos en casa que después se tuvo que ampliar ese catálogo. Sí había esbozos de trabajos a distancia, pero no había la regulación que hoy tenemos, que inclusive hoy en día puede ser un tanto insuficiente, pero para ese momento no había absolutamente nada, o prácticamente nada. Bien, ya entrando al tema del marco jurídico, porque precisamente la pandemia pues se terminó, pero nos dejó vestigios y nos dejó figuras que pues ya quedaron en la nueva realidad y ya forman parte de nuestro día a día,
y yo creo que ya difícilmente van a irse esas costumbres que adoptamos. Surgió la necesidad pues de que existiera una regulación, que existiera una disposición jurídica respecto del teletrabajo. En tales relatadas consideraciones, el 11 de enero del año 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo y adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, esto en materia de teletrabajo. Esta reforma establece elementos fundamentales, la definición legal de teletrabajo, y una definición en una ley no solo nos dice lo que no es, también nos ayuda a distinguir lo que no es, para que no exista, en la medida de lo posible, exista menor confusión. Entonces, esta reforma nos define lo que es el teletrabajo, nos estipula las condiciones y los derechos, porque aquí ya empezaron a surgir muchísimas cuestiones. Oye, ¿quién cubre o quién corre con los gastos que se adicionan a una casa en la que ahora pues va a ser tu oficina? Aunque no lo crean, en un principio la cuestión del teletrabajo parecía, o inicialmente, si comenzamos a estudiar de un primer estudio, podría parecer que el teletrabajo es una figura que beneficia al trabajador, que le permite estar en su casa o en cualquier lugar que escoja para prestar sus servicios. Sin embargo, conforme se van dando las situaciones, hemos podido darnos cuenta que no, que también el empleador tiene beneficios y que inclusive el trabajador podía llegar a tener perjuicios, porque la empresa se ahorra o deja de gastar cantidades considerables en cuestiones pues, de infraestructura dentro de su empresa. A lo mejor puede cerrar inclusive una oficina, un centro de trabajo, y todas las personas que estaban en ese centro de trabajo pues los manda a su casa, y en su casa se genera un mayor gasto de luz, un mayor gasto con un internet o un acceso a internet mejor, y entonces pareciera que la empresa le estaba trasladando esos gastos operativos al trabajador, ¿no? Entonces se generaron ahí estas disputas, y bueno, ya la Ley Federal del Trabajo hace un intento por que quede todo claro, y aunque seguirán habiendo muchas dudas y muchos puntos de vista encontrados, pues bueno, ya por lo menos se sientan las bases de lo que es el teletrabajo. Más adelante, en el año 2023, entra en vigor la norma oficial mexicana, la NOM 037 de la STPS del año 2023, en la que pues lo que no haya quedado claro en la reforma trata de especificarlo de mejor manera, trata de que se vaya desmenuzando mejor el concepto del teletrabajo, para efectos de que, bueno, pues para trabajadores y para patrones no exista mayor duda. En esencia, esta norma oficial mexicana establece condiciones de seguridad y salud en el trabajo, publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, instrumento que reglamenta y detalla las obligaciones en materia de seguridad y salud en los lugares donde se realiza el teletrabajo. Aquí es importante porque no solo es mandar a las personas a que hagan sus funciones en sus casas o donde ellos lo decidan, sino también prestarle al trabajador, a la parte obrera, las condiciones necesarias para que presten ese servicio, porque es muy fácil, o sería muy fácil, pues vas a tu casa y en la silla que tú tengas, en la mesa que tú tengas, con la iluminación que tú tengas y con las herramientas que tú tengas, prestar tus servicios. Sin embargo, esto no es del todo correcto. El trabajador debe de contar con las mismas o mejores condiciones con las que contaba en su fuente de trabajo para prestar sus servicios, y desde luego que estas herramientas, que son esenciales para su desempeño, pues deben de correr a cargo del patrón. Bien, definición legal y voluntariedad y reversibilidad del teletrabajo. La definición legal ya la podemos ver en el artículo 330A, que fue la adición que se hizo. Antes estaba el artículo 311, que solamente hablaba del trabajo, el trabajo a domicilio, así se llama el capítulo. Se introduce el 330A en la Ley Federal del Trabajo y define al teletrabajo como una forma de organización laboral subordinada, desarrollada de forma habitual y no presencial en el domicilio del trabajador o en el lugar elegido por éste, utilizando tecnologías de comunicación para el contacto y el mando.
aquí podemos ver cómo esta definición ya nos va dando ciertas características. Después vamos a analizar otras más que especifica la propia ley. Sin embargo, ya la misma definición nos da características. No cualquier trabajo en casa es teletrabajo. ¿Por qué? Porque se tiene que desarrollar de forma habitual. ¿Qué es forma habitual? Pues que las horas que se presten desde trabajo a distancia debe de superar el 40% de la jornada de trabajo. Si la relación laboral de la que se trate no rebasa el 40% de la jornada de trabajo, esta no es una jornada bajo las condiciones del teletrabajo, es una jornada bajo las condiciones normales de una prestación de un servicio común y corriente. Sí, eso es muy importante porque ahorita vamos a ver los requisitos y cómo se implementa una relación de trabajo a distancia. Obviamente tiene que constar por escrito, pero la primer condición natural que se impone es que estas horas de trabajo a distancia superen el 40% del total de la jornada, ¿sí? Tampoco el teletrabajo implica que el trabajador vaya a su casa, trabaje cuando quiera, como quiera y a la hora que quiera. Claramente en el documento donde se estipule el trabajo a distancia se deben de estipular mecanismos pues de control y de mando, de contacto de la empresa con el trabajador. Aquí obviamente surgen una cantidad de ideas infinita porque todas las relaciones de trabajo son distintas. Hay empresas en las que el teletrabajo instalan un software en la computadora del trabajador en la que el software puede detectar qué está viendo en ese momento la computadora, qué está haciendo, si está trabajando realmente. Entonces ya se está volviendo una cuestión de mayor invasión al trabajador, porque si antes en el puesto de trabajo, en tu oficina, te podías voltear un ratito, tomarte un vaso con agua, agarrar tu celular, contestarle a alguna persona de tu familia y desatender a lo mejor por minutos cuestiones naturales tu trabajo, pues ahora el patrón en algunos casos tiene la posibilidad o tiene las herramientas, no la posibilidad jurídica, sino las herramientas para estar en control constante de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, como les decía y como se titula o el subtítulo de la ponencia son retos y cuestiones que no están previstas en el teletrabajo, por eso es muy importante este tema para que lo analicemos, esté el tema sobre la mesa y hay muchas cosas sobre las cuales se puede legislar. Entonces, como ya veíamos, pues el teletrabajo implica ciertas cuestiones de control de parte del empleador, porque cualquier extremo es malo, o la libertad completa del trabajador podría llegar a una baja producción, podría llevar a que las actividades no se estén atendiendo de manera puntual, y el exceso de control pues podría llegar a cuestiones inclusive de riesgos psicosociales, ¿no? Que la ley pone mucho hincapié en eso, pero se puede llegar mucho al grado de llevar ese control excesivo hacia el trabajador, lo cual pues obviamente puede generar un ambiente de trabajo no adecuado. Bien, el teletrabajo tiene dos características esenciales, que es el carácter de voluntario y el carácter de reversible. Debe de haber un acuerdo de ambas partes para que el teletrabajo sea, sobre todo cuando haya un cambio, ¿no? Cuando la relación ya se haya dado de manera presencial y se quiera cambiar al teletrabajo, tiene que haber voluntad de ambas partes para el cambio de esas condiciones de trabajo y puede ser reversible, ¿sí? En caso de que ambas partes estén de acuerdo, pues debe de haber disposiciones para efectos de que se retorne al trabajo presencial. Pues obviamente aquí ya se abren también muchas posibilidades en el sentido de que ya hay empresas que inclusive lanzan ofertas de trabajo pues ya desde la modalidad del teletrabajo, ¿no? Entonces pues ahí no es que no sea voluntario, pero bueno, las condiciones que ya se imponen desde el principio o la oferta de trabajo pues ya va implícito el hecho de que es trabajo a distancia, ¿no? Bien, el artículo 330C de la Ley Federal del Trabajo señala cuáles son las condiciones que debe de tener la naturaleza, el trabajo a distancia. En primer lugar, debe de constar por escrito.
Aquí vale hacer mención, y si están presentes abogados laboralistas no me van a dejar mentir, y si hay estudiantes de Derecho o personas que estén laborando en alguna empresa en un área de recursos humanos, esto es muy importante. Las condiciones de trabajo siempre van a ser carga probatoria o siempre las va a tener que demostrar la parte patronal. Por tanto, todas las condiciones de trabajo deben de estar por escrito y deben de contenerse en un documento debidamente firmado por la empresa y por el trabajador para que éstas puedan ser válidas, ¿sí? Nada de que, oye, es que el trabajador no tiene manera de demostrar. El trabajador no tiene que demostrar, el patrón es el que tiene que demostrar. Entonces, desde ahí es muy importante que tengamos en mente y todo lo que analicemos respecto de las condiciones del teletrabajo, las estudiemos en ese marco, ¿no? En el marco de que la empresa es quien tiene que acreditar pues prácticamente todo. Obviamente la mejor manera es por escrito. Y no solamente por escrito en el sentido del contrato de trabajo o en un convenio, sino también que día a día, así como tenemos registros de asistencia, así como tenemos reloj checador o todos los sistemas electrónicos que hay para registrar la asistencia, la entrada y salida de los trabajadores, así en el tema del teletrabajo, en las empresas se debe de disponer de un sistema para que el trabajador pueda comunicarle al patrón el momento en el que inicia sus funciones, el momento en el que termina sus funciones, ya sea para tomar sus alimentos o para descansar. Todo esto, y es a cargo del patrón, que debe de estar claramente estipulado. Bien, pues la primera característica es que el equipo y herramientas, incluyendo el costo de instalación y mantenimiento, pues deben de correr a cargo de la parte empleadora, ¿sí? Deben haber mecanismos de contacto y supervisión. Por eso el documento, ya sea si había una relación de trabajo que ya inició en el modo normal y transita al modo de teletrabajo, debe de haber un convenio o un adendum al contrato. Y si es un contrato inicial que desde el primer momento inicia a través del teletrabajo, pues en ese documento deben de especificarse mecanismos de contacto, supervisión. Más adelante vamos a ver un tema que es algo que se ha suscitado y eso todavía no está, o sí está previsto, pero no está previsto de la mejor manera en la ley, que es el derecho a la desconexión. ¿Qué tanto derecho tiene el patrón de estar todo el tiempo, con el pretexto de que es por home office, de estar todo el tiempo encima del trabajador, y qué tanto el trabajador también tiene derecho de pues despegarse de la comunicación constante con el patrón? Entonces, desde un primer momento se deben de establecer mecanismos de contacto y supervisión. Sí, deben haber medidas de seguridad y salud en el teletrabajo. Como les decía, todas las cuestiones de seguridad, de higiene en una fuente de trabajo corren a cargo del patrón. Pero ¿qué pasa en estas circunstancias en las que el trabajo se presta en el domicilio del trabajador o en un lugar diverso? Pues no sería correcto trasladarle al trabajador esas obligaciones, sino que el patrón mismo tiene que ver la manera y tiene que ver la obligación y la situación para poder prestar medidas de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Tiene que estipularse el monto y periodicidad del pago del salario, descripción y costo de los insumos que asume el patrón. Se tiene que ver bien qué le corresponde al patrón, si el trabajador tiene que imprimir, si el trabajador tiene que hacer cualquier cuestión que le implique un gasto, pues bueno, el patrón también tiene ahí que asumir esa responsabilidad. Y la duración y distribución de los horarios. En la ley no hay ningún cambio en cuanto a que por el hecho de que el trabajo se preste a través de la figura del teletrabajo, el trabajador tenga que estar más horas a disposición o tenga que estar todo el tiempo a disposición. El horario de trabajo y los máximos legales siguen siendo exactamente los mismos, y no por pretexto de que se está prestando un servicio a través del teletrabajo, pues bueno, se vayan a aumentar las horas de trabajo. Bien, el artículo 330E de la Ley Federal del Trabajo estipula las obligaciones que tiene el patrón. Como lo platicábamos, proporcionar, instalar y mantener los equipos de trabajo, asumir de forma proporcional los costos de electricidad y de internet. Esto fue un tema que dio mucho de qué hablar y que se habló mucho al respecto, porque a lo mejor si uno como trabajador o ustedes en casa lo ven, pues a lo mejor el costo
que aumenta a lo mejor la energía o que tengan que aumentar la capacidad del internet, puede ser a veces hasta que no se note, pero el ahorro que le genera una empresa, empresas enormes que tienen muchas personas en trabajo administrativo y que este trabajo administrativo se pueda hacer desde casa, pues ya genera un ahorro sustancial para las empresas. Y bueno, organismos internacionales levantaron ahí la mano para que pues bueno, este costo no se le traslade al trabajador, porque pues los salarios siguen siendo exactamente los mismos, perdón, y ya es pues un costo trasladado para el trabajador. Bien, como les decía también, es obligación respetar la privacidad y el derecho a la desconexión digital, no con el pretexto de que se está prestando un servicio a través de la figura del teletrabajo. El trabajador tiene el patrón, tiene el derecho pues de obligar a los trabajadores a que se encuentren constantemente conectados o al pendiente de sus funciones. Los horarios y los máximos legales pues son exactamente los mismos, no se pueden violar. Y el contrato de trabajo que sea bajo la modalidad del teletrabajo debe estar debidamente registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Así que si hay alguna aquí persona que trabaje en recursos humanos o algún dueño de alguna empresa que se hubiera querido brincar a su abogado para hacer el contrato y nada más que lo firmen, pues ahí la va a tener un poquito complicada, porque sí es necesario que pues les asista un abogado para intentar o para gestionar el registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Asimismo, la ley, bueno, como a lo largo de toda la ley, no solamente impone obligaciones a los empleadores, también a los trabajadores. El artículo 330F estipula que tiene la obligación el trabajador de cuidar los equipos y materiales proporcionados, cumplir con las disposiciones de seguridad y salud en el trabajo, atender las políticas de protección de datos personales y informar oportunamente cualquier cambio de domicilio. Es muy importante, estas obligaciones no son cosa menor, deben de venir en el documento donde se estipule el teletrabajo o el trabajo a distancia. Sin embargo, pues ya están en la ley. Sí es muy importante, sobre todo el tema de la protección de datos personales. Ya vamos a ver que también eso tiene ciertas desventajas para el empleador, sobre todo porque es quien tiene información sensible en sus sistemas, en sus equipos de cómputo, y al estar a disposición pues sin vigilancia física del empleador, pues bueno, el trabajador puede hacer mal uso. Entonces la ley le obliga en todo momento a hacer buen uso de esos datos, y sobre todo pues también cuestiones de no incluir en los equipos de trabajo cuestiones particulares o personales del trabajador, pues para que no pudiera ocurrir ahí alguna circunstancia ajena a las funciones. Bien, estos dos temas, no vamos a leer al 100% todo el capítulo. Sin embargo, estos dos temas son dos temas que me parecieron de trascendental importancia. Ya lo hemos visto en las obligaciones y en los derechos de los trabajadores, y ya se los había hecho un preámbulo al respecto. El artículo 330E establece, por primera vez prácticamente en el derecho laboral en México, el derecho a la desconexión, y lo define como uno de los derechos más relevantes de la reforma. Garantiza que el trabajador no sea sometido a comunicación o requerimientos laborales fuera de su jornada y horarios pactados, salvaguardando su tiempo de descanso y vida personal. Eso es de suma importancia, y desde el punto de vista del que lo querramos ver, porque esto se puede entender desde diferentes funciones o desde diferentes aristas. La violación a este principio constituye una causal de rescisión laboral, aunque no está plenamente estipulada en la Ley Federal del Trabajo, pero más bien no está plenamente estipulada el derecho a la desconexión como una causa de rescisión en caso de que el patrón viole este derecho. Sin embargo, la violación a los derechos laborales en cuanto a la jornada y horarios pactados sí está previsto. Entonces se hace pues una interpretación integral de la ley, y esta podría ser una causal de rescisión
que le perjudique al patrón y que le genere un costo y una sanción pues bastante importante por parte de las autoridades del trabajo. Entonces, no solamente es por el derecho en sí, digo, claro, se debería de respetar los derechos de los trabajadores sin necesidad de que haya un tribunal que nos lo pida. Sin embargo, desde ese punto de vista, por el derecho del trabajador se debe respetar, y también por la empresa, para efectos de evitar alguna sanción o alguna condena en su contra, se deben de respetar esos derechos. Asimismo, también habla sobre temas de perspectiva de género. Los mecanismos de evaluación de desempeño deben incorporar una perspectiva de género, buscando conciliar la vida personal y familiar con la disponibilidad exigida al teletrabajador. Recordemos que muchos de los teletrabajadores son madres, inclusive madres solteras, que bueno, obviamente tienen que combinar la vida de madres con el trabajo. El teletrabajo desde luego que puede ayudar a estas personas trabajadoras. Sin embargo, debe de haber ahí una equidad y debe de haber disposiciones para que la madre, dentro de sus horarios de trabajo, pueda cumplir con cuestiones naturales como la lactancia, el cuidado del menor, etcétera. Ok, y como toda reforma en la ley, en las leyes, después se acarrean leyes secundarias o reformas adicionales. En este caso, la norma oficial mexicana 037 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del año 2023 es el segundo elemento que las disposiciones o la legislación mexicana tiene para efectos de reglamentar el teletrabajo. Normalmente las normas oficiales mexicanas vienen como atrás de las reformas laborales, sobre todo en materia, de las reformas legales, sobre todo en materia laboral. Las normas oficiales normalmente buscan el seguimiento de las condiciones elementales de los trabajadores para que los patrones, pues ante los vacíos que están en la Ley Federal del Trabajo, pues no aprovechen esos vacíos y se violen derechos de los trabajadores. Entonces la norma oficial mexicana elabora o implementa 3 dimensiones respecto del teletrabajo. Uno, las condiciones del espacio de trabajo en el domicilio del trabajador. Aquí en esta norma se puede profundizar más en qué tipo de espacios se requieren, desde la iluminación, desde el equipo, desde bueno, el entorno ergonómico, que ahorita lo vamos a ver, pero el espacio de ruido, el espacio de iluminación, todas las condiciones físicas que se tienen que tienen que haber en el domicilio del trabajador o en donde se vaya a prestar el servicio, para que pueda llevarse a cabo de la mejor manera. Asimismo, el entorno ergonómico, la norma oficial mexicana ha hecho mucho hincapié en cuestiones de ergonomía, inclusive también de riesgos psicosociales, y le impone al patrón la obligación de velar por esos derechos. Perdón. Sí. Bien, por otro lado, tenemos que también la norma oficial mexicana habla respecto del entorno psicosocial, tratando de favorecer o evitar el aislamiento y la sobrecarga y dificultades para desconectarse por parte del trabajador. Bien, la norma oficial mexicana también establece obligaciones por cada una de las partes, asimismo como la Ley Federal del Trabajo nos proporciona obligaciones, derechos de cada uno de los teletrabajadores y de los patrones. También la norma oficial mexicana las dispone. Por ahí se encuentra esa norma en PDF, en internet. Si gustan, con mucho gusto se las compartimos. Bien, hablando específicamente del tema de los retos y vacíos normativos, podemos entrar a un tema bastante interesante,
que es la fiscalidad del teletrabajo. Como les comentaba, había gastos que corrían a cargo de la empresa, que ahora pues se trasladan al trabajador, y eso tiene obviamente implicaciones pues de deducibilidad para la empresa y para el trabajador, que obviamente vale la pena ahondar y establecer. También existen ya establecimientos permanentes para empresas. ¿Qué sucede cuando el trabajador opera desde otra entidad federativa? Se configura un establecimiento permanente para el empleador, y esto trae repercusiones en obligaciones de ISR, IVA y permisos, inclusive impuestos estatales, que en diversas entidades federativas, pues en algunas se tienen y en otros no. Bien, en relación a los retos y vacíos normativos, tenemos la determinación de riesgos. Aquí se abre una pregunta muy interesante: ¿cómo se acredita un accidente o enfermedad profesional ocurrido en el domicilio del trabajo? Aquí la pregunta es: ¿el Seguro Social cómo tomaría este accidente? ¿Como un accidente de trabajo o un accidente pues casero común? Esto obviamente tiene implicaciones no solo para el patrón, sino también para el Seguro Social, porque cada accidente de trabajo va generando cambios o modificaciones en cuanto a la siniestralidad de cada empresa. Recordemos que las empresas pagan sus cuotas obrero-patronales en función de la posibilidad, le llaman siniestralidad, pero es la posibilidad de que exista un riesgo o no, o la frecuencia de riesgos de trabajo o no. Entonces, el teletrabajo le genera otro beneficio al patrón, o bueno, inicialmente le generaba otro beneficio al patrón, porque los accidentes ocurridos en el trabajo, bueno, en el hogar, perdón, pues cómo se considerarían, accidentes de trabajo o accidentes de casa. Bueno, eso es un tema también que se debe de platicar y se debe de tomar ahí, pues los legisladores y las comisiones permanentes pues tienen trabajo en ese aspecto. Seguramente en los próximos años no solamente habrá reformas en la Ley Federal del Trabajo, sino también en la Ley del Seguro Social, atención médica y prestaciones y salud mental. Bien, en cuanto a otro de los retos y vacíos normativos es la privacidad y protección de datos. ¿Hasta qué punto la empresa tiene la facultad de monitorear el desempeño sin violar la privación de la intimidad de las empresas? Aquí, bueno, se plantea un cuestionamiento interesante. ¿Hasta dónde puede el patrón monitorear la actividad del teletrabajador? Cámaras, software de seguimiento, sin vulnerar su privacidad en su domicilio. La Ley Federal del Trabajo menciona mecanismos de supervisión, sin embargo no detalla límites claros. Aquí entra obviamente en juego la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Entonces, como les decía, van a surgir nuevas reformas, no solamente en la Ley Federal del Trabajo, sino en leyes secundarias y anexas, para poder estipular de manera correcta estos detalles. Y la seguridad de la información. Aquí también surge una interrogante muy interesante sobre la cual vale la pena reflexionar: ¿cómo garantizar que la información confidencial de la empresa esté protegida en un entorno doméstico, potencialmente compartido con otros usuarios o disposiciones a través de dispositivos no corporativos? ¿Sí? Las empresas a nivel nacional y mundial gastan millones de pesos inclusive, o mucho dinero en establecer seguridad tecnológica, y bueno, al sacar estos equipos de trabajo de las redes de tecnología de la empresa, pues sufren riesgo de ataque. Bien, la gestión del desempeño y cultura organizacional. Aquí, como lo platicábamos al principio y en la semblanza que se hace, se tocaba un tema muy interesante, que es la transición del teletrabajo y de la medición del trabajo por horas a medirlo por objetivos. El teletrabajo impulsa un modelo de gestión basado en resultados. Transitar la supervisión
por presencia física a la evaluación de objetivos, exige nuevas métricas y confianza mutua. Nosotros estamos acostumbrados a una legislación que tasa el trabajo por horas. Digo, hay otros medios de tasar el trabajo por obras, por tiempo, por cuestiones diversas. Sin embargo, es importante también entrar al estudio de si valdría la pena establecer la métrica de objetivos. Yo puedo tener a un trabajador por tiempo indeterminado, pero con independencia del horario de trabajo que él tenga, a lo mejor pedirle objetivos por día, por semana, y pues que el trabajador los pueda asumir en el tiempo que tenga o en el tiempo que pueda, siempre cumpliendo con esos objetivos, ¿no? Esos son los retos y vacíos que se pueden explotar para trasladar de una relación de trabajo, pues diría yo, acartonada o poco flexible que tenemos hoy en día, en el que pues se tiene que trabajar 8 horas, a lo mejor las 8 horas no son lo más productivo posible, pero el trabajador está ahí las 8 horas y más, sin que necesariamente esto pues tenga un impacto positivo en la producción, ¿no? Valdría la pena ver, como en otros países, que la relación de trabajo se tasa más que nada por objetivos. También tenemos el riesgo de la microgestión, que consiste en que la empresa, al no estar tan constante o tan cerca del trabajador, emplea otros mecanismos para revisar los trabajos que va desempeñando, y esto genera que revise detalles muy específicos y cuestiones que no tienen mayor trascendencia, y genera ya una gestión o una vigilancia excesiva que ya no ayuda y no abona en nada a una relación de trabajo sana, ¿sí? Y bueno, también el teletrabajo podría llegar a imponer o a presentarnos desventajas como la falta de cohesión de equipo y sentido de pertenencia, uno de los factores humanos más importantes en las empresas, y por lo que muchas empresas invierten muchos tiempo, inclusive dinero, es en la cohesión de sus empleados, en la cohesión de sus trabajadores, porque en muchas ocasiones esa cohesión ayuda que haya un ambiente de trabajo sano, correcto, armonioso, y eso genera obviamente un alza en la productividad. Entonces, el teletrabajo, si bien tiene muchas cosas positivas, también puede tener alguna que otra negativa. Y bien, otro de los retos que surgen al analizar el tema del teletrabajo, pues es una brecha digital. Como lo comentaba con anterioridad, hay relaciones de trabajo que ya iniciaron en la forma escrita, o en la forma, presencial, y se están trasladando a la forma del teletrabajo. Sin embargo, hay otras relaciones de trabajo que ya están iniciando desde el teletrabajo, que desde el momento en el que se publica la convocatoria, ya el patrón solicita que sean a través de teletrabajo. Sin embargo, en México no todas las personas trabajadoras tienen el mismo acceso a internet o a unas condiciones en su domicilio que les permitan trabajar bajo esta forma del teletrabajo. Entonces ya se estaría generando de alguna manera cierta discriminación en la que se pone a disposición o se saca la oferta de trabajo de un trabajo en específico, pero solamente va dirigido a las personas que en su casa pueden trabajar o pueden tener acceso a internet. Las personas que no están pues marginadas de estas ofertas de trabajo, ¿no? Entonces ese es un tema que se debe analizar, y abre la pregunta de cómo garantizar que el teletrabajo no profundice la desigualdad y excluya a quienes no tienen las condiciones óptimas. ¿Hasta qué punto el teletrabajo puede ayudar a que las personas pues tengan un ambiente de trabajo más sano, pero también hasta qué punto puede generar una desigualdad o una falta de equidad en cuanto a las oportunidades de trabajo? Recordemos que es un derecho constitucional el tener acceso al trabajo y oportunidades de trabajo. Sin embargo, bueno, corremos el riesgo de que el teletrabajo pues genere o amplíe esta brecha digital. Y también tenemos un tema en el teletrabajo transfronterizado, ¿no? Le llamamos, que un trabajador
ya no presta sus servicios en México, presta sus servicios en otro país a través del teletrabajo para una empresa mexicana. Bueno, las leyes que le aplican a este trabajador, ¿qué leyes son? Son las leyes del país donde radica, son las leyes de México, y lo más importante que también, no solamente la aplicabilidad de las leyes, sino un tribunal. ¿Cómo puede tener acceso a un tribunal? No puede tener obviamente acceso a un tribunal en otro país. ¿Cómo tendría acceso a un tribunal si la justicia de por sí, digamos que no es la más pronta y expedita para connacionales que viven en el país? Ahora imaginemos con nacionales que viven fuera del país. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de cómo el teletrabajo puede abrir brechas o puede abrir áreas de oportunidad que se deben de legislar, que deben de estar plenamente bien establecidas dentro de nuestra normativa. Bien, asimismo, el teletrabajo nos reporta oportunidades para crecer como nación, económicamente hablando, para crecer como sociedad, para que los trabajadores se encuentren en un entorno más óptimo, para que las horas de trabajo precisamente se vuelvan más óptimas, no ese formato de horario de trabajo cuadrado que durante muchos años hemos tenido y que valdría la pena analizar si es óptimo. Y bueno, para el trabajador pues le da la oportunidad de tener mayor flexibilidad y conciliación en la relación vida-trabajo, ¿no? De la mano de que vayan creciendo esta flexibilidad en cuanto a los horarios de trabajo o al trabajo por objetivos, pues bueno, le va a dar al trabajador a lo mejor la posibilidad de atender otras cuestiones personales, cumplir con sus obligaciones, porque la idea no es pues que se vuelva o que no se cumplan las obligaciones de un trabajador o los objetivos de una empresa, al contrario, que se cumplan, que el trabajador pues pueda tener mayor tiempo para poder atender cuestiones personales. También al trabajador le implica la oportunidad de tener menos tiempo y costo de sus traslados. Esto es un problema, digo, en el estado de Veracruz es un problema, en ciudades más grandes es un problema mucho mayor, que el teletrabajo lo podría resolver, ¿no? Y esto obviamente, bueno, más adelante lo vamos a ver, pero inclusive para pues para el ambiente tiene repercusiones. Y bueno, también el teletrabajo es una oportunidad para incluir a personas con discapacidad y cuidadores que ya no tengan que ir a estas fuentes de trabajo en las que a veces pues no se tienen los espacios para personas con discapacidad, y que desde su casa o desde cualquier área que esté adaptada para ellos pues puedan prestar sus funciones. Eso también es un área de oportunidad muy importante. Y bueno, para el empleador reduce costos operativos, como se lo comentaba. De un inicio pareciera un beneficio para el trabajador, pero también a la empresa le genera beneficios en cuanto a los costos, acceso a personas que pueden prestar sus funciones a talento sin límite geográfico. Una empresa en Jalapa puede contratar a un auditor o a un contador o a un administrativo o a cualquier puesto que lo permita en la ciudad de Guadalajara, sin tener que fijarse o establecerse necesariamente a las personas de la ciudad, o viceversa. Una persona de aquí que tenga las capacidades suficientes para prestar un servicio, a lo mejor de una empresa de otra ciudad donde los salarios son más altos, pues esa persona ya a lo mejor tiene más oportunidades de acercarse a esas oportunidades de trabajo, y es algo que se está dando. Nosotros, la realidad es que día a día lo vemos con los clientes que nos toca asesorar, vemos cómo en muchas ocasiones pues contratan personal de otros estados, y bueno, eso es muy óptimo, ¿no? Se da un intercambio muy interesante que le permite también a trabajadores de nuestro estado pues prestar servicios a lo mejor a otras empresas, servicios que ellos pueden prestar, y a lo mejor aquí en este estado no tenemos esa necesidad, lo tienen en otro lado y viceversa. Y bueno, este tema del teletrabajo pues ayuda mucho para este intercambio. Mayor productividad y resiliencia empresarial. Esto pues digo es un tanto subjetivo porque depende y habrá que analizar el caso en concreto, pero consideramos y bueno, muchas organizaciones del trabajo y muchas cámaras empresariales
determinan que sí, que el teletrabajo podría mejorar la productividad de los empleados, en la medida en la que se vayan estableciendo métricas que puedan ser revisables. No se trata al 100% de que el trabajador pues ahí haga pues ahora sí que lo que quiera cuando quiera, sino de que se establezcan métricas y puedas amalgamar tus objetivos profesionales con tu vida personal. Es un reto bastante interesante que vale la pena ahondar. Y bueno, para la sociedad también obviamente presenta oportunidades muy importantes, como por ejemplo la descongestión urbana y menor contaminación. Como les caería menos tráfico aquí en la ciudad, o imagínense en la Ciudad de México, pues bueno, sería algo muy, muy importante. El desarrollo económico regional, que bueno, es lo que le decía, va de la mano. En la medida en la que los trabajadores de una sociedad sean mejor remunerados, tengan mejores condiciones de trabajo y estén más a gusto de su fuente de trabajo, esto se va permeando a la economía local, a la sociedad, porque bueno, es una cuestión directamente proporcional. Entre mejor estén las empresas, entre mejor estén los trabajadores, entre mejor esté la correlación entre estos sectores de la producción, tanto patronal como obrera, la sociedad mejora, y este tipo de herramientas nos presentan y nos ofertan una oportunidad para poder mejorar la relación obrero-patronal, y que bueno, en consecuencia la sociedad pues encuentre mejores trabajadores, mejores empresas, y esto obviamente se vea en el impacto económico. Bueno, perspectivas futuras, lo que se está buscando, lo que se está copiando de otros países, modelos híbridos, lo platicábamos desde el preámbulo que compartíamos, y en varias partes de esta ponencia se está buscando modelos híbridos en el que se puedan, posibilidades hay muchas, ¿no? Combinar días de oficina con días de trabajo en casa, combinar relaciones laborales a lo mejor por hora de conexión, puede ser, no está mal, no estamos peleados con eso, pero bueno, existen otras posibilidades. También el tema del trabajo por objetivos, enfoque en resultados, que es lo que ya venimos platicando, más allá del horario de trabajo, bueno, pues que los resultados se vayan apuntalando y que se vaya volviendo empresas pues más con un mejor funcionamiento. Yo creo que eso es de interés de todos, tanto de las empresas como de los trabajadores. Bueno, esto es un panorama ideal, es algo que se buscaría y que a nadie le caería mal. Por ejemplo, para una empresa bajar tus costos operativos y además generar que ciertos empleados que por ejemplo están en el área administrativa, en el área de finanzas, que sean cuestiones meramente administrativas, pues bueno, estén bajo este esquema y mejoren su productividad, pues bueno, es algo que para todos es conveniente. Y el tema de la inteligencia artificial, bueno, no hay, creo yo, algún rubro de la vida actual que no se pueda ver mejorada por la inteligencia artificial. Es una cuestión que está llegando a mejorar las habilidades humanas, que las está llegando a apuntalar, y que en la medida en la que todos desde nuestros rubros y desde nuestras trincheras podamos explorar las herramientas de inteligencia artificial, pues bueno, obviamente se van a abrir mayores oportunidades. Bien, si tuviera que definir el teletrabajo, lo considero es una oportunidad histórica que no quiero reducir todo al tema de la pandemia, pero sí nos ha tocado verlo, cómo la pandemia aceleró no solo este proceso tecnológico, sino muchos más. El teletrabajo es una oportunidad muy grande que tenemos como sociedad para poder generar mejores relaciones de trabajo y que esto se vea trasladado a una mejor sociedad, a una mejor convivencia. Y bueno, nosotros pues como juristas, estudiantes de derecho, personas que sí les interesa el tema y que están a lo mejor inmersos, pues tenemos esa responsabilidad, ¿no?, de entenderlo, de adoptarlo y de en la medida de lo posible no cerrarnos al cambio, porque la realidad, esa sí es una realidad. Hay empresas a las que se lo planteas, híjole, les parece que les estás diciendo
pues algo impensado, no logramos hacer ese cambio de mentalidad, de mindset, como dicen, de buscar ya no el trabajo normal, el trabajo de día a día, el trabajo de horario, el trabajo inflexible, cambiarlo a ya un trabajo pues más flexible, enfocado en objetivos y enfocado pues en la productividad de la empresa. A final de cuentas, todos los cambios que tiene la ley buscan que los fenómenos sociales que están ocurriendo, como en este caso el trabajo a distancia, pues tengan una regulación y que sean para bien tanto de las empresas como de los trabajadores. Pues bueno, esto por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciado Jesús Iván, por esta valiosa y enriquecedora conferencia. De verdad que hay muchísima información que debemos tomar en cuenta. Justamente ayer hablábamos también de la IA, haciendo alusión hace un momento a sus comentarios, licenciado. Y bueno, vamos a invitar a todos ustedes a que manden sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios a través del chat. En este momento tenemos abierto ya el espacio para preguntas y comentarios de cada uno de ustedes. Ya me están llegando aquí los mensajes. Voy con la primera pregunta, licenciado. Saludamos a Nancy Marisol Ramírez Barojas, está viéndonos, está conectada. Muchas gracias, Nancy, Hola, Nancy, muchas gracias. Gracias por compartir. Con la consolidación del teletrabajo, la línea entre la vida laboral y personal se ha vuelto muy delgada. ¿Qué estrategias concretas o políticas internas han visto que realmente funcionen en las empresas para garantizar el derecho a la desconexión digital sin que afecte la productividad ni el sentido de pertenencia del equipo? Gracias, muchas gracias. Muy interesante la pregunta. Da para platicar pues, largo y tendido sobre eso. La realidad, internamente las empresas van detrás de los fenómenos que se van ocurriendo. Realmente las empresas siempre tienen la intención de innovar en sus procesos productivos y muchas empresas y muy pocas empresas son las que ponen un enfoque directo sobre innovar en sus relaciones de trabajo. A veces quizás ese enfoque que a lo mejor tenemos en México y me atrevo a decir en Latinoamérica, que no se tiene en otros países, de enfocarse más en los procesos pues, productivos y no tanto en las relaciones laborales, a veces nos evita de perdernos, o más bien nos hace perdernos de oportunidades como esta. Entonces, los mecanismos que yo considero que se deben de implementar es la regulación clara, que todo quede por escrito, horarios o proyectos, o como sea que se vaya a definir la relación de trabajo, que quede por escrito, que le quede claro al trabajador, que el trabajador lo acepte. Es importante también cambiar esta mentalidad de que el trabajador pues es un activo que no puede participar en las decisiones de la empresa. Claro que es muy importante tomarlo en consideración, confiar obviamente en la opinión del trabajador y que el trabajador también en ese aspecto aporte ideas en pro de la empresa. Entonces, para mí los mecanismos que se deben de tomar pues es dejar todo por escrito, y también que, digo, no quiero ahora sí que ir en contra de las empresas ni hacer comentarios en contra de ellos. Nosotros pues obviamente tratamos de que la relación laboral siempre se dé de la mejor manera, pero también los trabajadores exigir sus derechos a través de los mecanismos y de las instituciones que el gobierno pone a nuestra disposición para poder ejercer nuestros derechos. Pero sí, respondiendo a la pregunta que amablemente nos hacen, considero que dejarlo todo por escrito, tener procesos claros, reglamentos internos de trabajo depositados debidamente en la Secretaría del Trabajo, donde las empresas estipulen, a ver, aquí en esta fuente de trabajo el teletrabajo se va a dar de la siguiente manera, y que ya quede todo claro, que no haya mayor confusión, y que en la medida en la que los cambios internos en la empresa se vayan dando, pues también las regulaciones internas de la empresa pues vayan cambiando. Bien, tenemos también otra pregunta. Saludamos a Hilda Janet Amaro Ortega. En México, ¿cómo podemos los empleados asegurarnos de que se respeten nuestros derechos laborales, como la desconexión digital y el apoyo para gastos derivados del teletrabajo? Es una pregunta. Buenas tardes, Hilda, muchas gracias por tu pregunta, es muy interesante.
la realidad es que la única garantía o la única o la más efectiva que tienen pues son las instituciones, exigir sus derechos, conocerlos. Primero, más importante que todo, conocerlos, porque para poder exigirlos tienen que conocerlos. Si a ustedes en algún momento alguna condición de trabajo no les parece o no les hace clic o les parece que no es correcta, acudan con su abogado o busquen un abogado. A veces vale más pagar una consulta que les deje en claro cuáles son sus derechos y que en función a ello, en compañía de su abogado o de los procuradores, porque también la Secretaría del Trabajo prevé la Procuración de Justicia Laboral y prevé procuradores que son abogados prácticamente gratuitos, conocer sus derechos y en segundo nivel ejercerlos. Para mí esa es la garantía que tienen los trabajadores para poder hacer valer sus derechos. Bien, tenemos también aquí un comentario de Mirna Osorno. Muchas gracias, Mirna, por conectarte. Es una oportunidad para personas con discapacidad. La mayoría de las veces por su apariencia no son tomados en cuenta. Justamente hablando de… Claro. ¿No? Y bueno, yo tengo una pregunta que estaba elaborando hace un momentito mientras estaba licenciado dando la conferencia. ¿Cuáles son los principales desafíos legales que traerá la expansión del teletrabajo en los próximos años? Para mí, desafíos legales hay muchos. En primer lugar, porque es una figura que está creciendo a una velocidad pues muy grande. No se está legislando a la misma velocidad, entonces nos estamos quedando atrás de lo que está ocurriendo con lo que está en la ley. Yo considero que ese es el principal reto que tenemos. Yo creo que las instituciones legislativas, las comisiones que están encargadas de legislar en materia del trabajo, tanto a nivel federal, porque realmente esencialmente son leyes federales, deben de escuchar a las organizaciones del trabajo, deben de escuchar a las cámaras nacionales de empresas, que den sus puntos de vista, que se haga un trabajo integral para poder entregar o tener una disposición legislativa acorde a las necesidades de nuestra realidad laboral. Bien, y tenemos también aquí licenciado Florencio, mucho gusto, gracias por andar conectado. Tiene una pregunta: ¿el derecho a la desconexión es una vía de regulación por el acoso que sufren los trabajadores que laboran de manera virtual por parte de sus empleadores? Sí, digo, yo a lo mejor cambiaría ahí un poquito la palabra acoso. Digo, no digo que no se dé, pues se da, Sí. se dan muchas fuentes de trabajo, pero en sí lo que se busca con el tema de la desconexión, pues es que no exista un abuso de los horarios de trabajo de los trabajadores. Se dio mucho en la pandemia, como no estaba establecido, oye, tú estás en tu casa, pues a las 11 de la noche se me ocurre que hay que entregar un reporte en 2 días, pues te lo pido hasta ahora y térmelo para mañana temprano porque hay que revisarlo. Entonces ya se daba como que este desorden. Siempre que no hay algo regulado y estipulado, se presta para malas interpretaciones y también se presta a veces para lo contrario, ¿no? Para que también el trabajador ahí presente ciertas deficiencias. Pero sí, el tema del estipular el derecho a la desconexión, se busca que el trabajador no sufra esos abusos en cuanto a sus horarios de trabajo. Bien, licenciado, pues muchísimas gracias por estas preguntas, por estas respuestas. Gracias también a ustedes, al auditorio, por escribirnos. Si tenemos más preguntas, no se preocupen, se las podemos mandar al licenciado a través de correo electrónico y él nos podría responder. Licenciado, pues como muestra de reconocimiento por su destacada participación en esta conferencia, el Instituto Consorcio Clavijero le otorga una constancia, la voy a leer. Otorgamos la constancia al licenciado Jesús Iván Girón Cobos por su participación como ponente de la conferencia Teletrabajo, retos y oportunidades en la nueva realidad laboral, que tuvo lugar en la sala de juntas del Instituto Consorcio Clavijero y que fue transmitida a través de la plataforma Zoom con una duración de 1 hora de trabajo académico, Jalapa, Veracruz, 14 de julio de 2026, firmado por la maestra Melisa Fabiana Luna Alcaraz, directora general del Instituto Consorcio Clavijero. Muchísimas gracias por compartirnos su conocimiento, licenciado. Estamos de verdad muy contentos por tenerlo aquí.
Y bueno, también a todas y todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy, muchísimas gracias. Gracias por los que se conectan aquí en Jalapa, en otras partes del estado, en otras partes de la República e incluso en otras partes del mundo. Muchísimas gracias. Licenciado, las últimas palabras, el mensaje final para la gente, para la audiencia que está aquí hoy. Bueno, antes que nada agradecer al instituto, a la maestra Melissa, a ti Francisco, a todos los presentes y los que hacen posible estas charlas. Me parece una tarea muy positiva la que se está haciendo de tratar de exponer estos temas. Creo que nos corresponde a todos como sociedad poner nuestro granito de arena para que este tipo de herramientas se vayan afianzando más a nuestra realidad laboral y que sirvan como eso, como una herramienta para que las relaciones de trabajo se den cada vez de manera más justa y provechosa, tanto para las empresas como para los trabajadores. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado. Siempre conocer este tipo de temas es nutritivo para cada uno de nosotros. Tenemos también alumnos estudiando Derecho en el Consorcio Clavijero, que no dudo que estén conectados, claro, sí, en esta tarde. Antes de concluir, quiero comentarles que para poder descargar su constancia de participación es muy importante seguir las instrucciones que les hicimos llegar vía correo electrónico al momento de su inscripción. Asimismo, el día de mañana finalizaremos con la conferencia El sufragio femenino, derecho humano de las mujeres, a cargo de la licenciada Reina del Rosario Huerta Ferreira, a las 12 horas por esta misma plataforma. Ya tenemos ahí la información, tenemos el código QR para que lo puedan escanear y se puedan registrar. Ok, se los dejamos un momento, mientras les comparto también que el Instituto Consorcio Clavijero inicia periodo de inscripciones de nuevo ingreso para el ciclo octubre-diciembre. Estas inscripciones son del 27 de julio al 5 de octubre. Les invito por favor a visitar www.clavijero.edu.mx para que vean nuestra oferta educativa. Contamos con licenciaturas, contamos con TCU y bueno, decirles también que a partir de enero ya tenemos la política de gratuidad, así es que no pagan inscripción, no pagan reinscripción para TCU licenciatura. También contamos con maestrías, contamos con diplomados, así es que de verdad los invito a checar la página. Quiero recordarles también que el Instituto Consorcio Clavijero actualizó su proceso de pago. A partir de ahora, los pagos deberán realizarse a través del banco BBVA. ¿Cómo consultar el procedimiento? Bueno, tenemos un video disponible en www.clavijero.edu.mx/mis pagos, todo junto, ¿ok? Ahí pueden descargar el video, verlo y poder realizar sus pagos sin ningún problema. Y ya para finalizar, como ayer les comentaba, el ICC, con motivo del Día de la Abogada y el Abogado, les otorga un 50% de descuento para el curso Inteligencia Emocional a todas aquellas personas que nos han sintonizado este día. Así es que no duden en visitar nuestra página, chequen la oferta educativa y aprovechen estas oportunidades que el instituto les ofrece. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana a la misma hora por esta misma plataforma. Mi nombre es Francisco Fuentes Valderas, un placer estar con ustedes. Hasta pronto.